Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es José Armando Alvera Osuna y hoy les voy a hablar acerca de dos modelos que he generado aquí con el Visagi Modeler. Estos modelos se acoplan a las reglas y estándares de BPMN 2.0 y vamos a hablar un poco acerca de dos procesos que son dos procesos enfocados en el ámbito de la salud, específicamente de un hospital. Los procesos que vamos a describir aquí en el modelado vienen siendo dos, que son cuando un cliente está solicitando una cita para reservarla y el segundo proceso que se va a modelar y explicar aquí va a ser el de cuando ya el paciente está por tomar la consulta. Es muy importante destacar que este proceso viene siendo la representación de un proceso real, o sea, de la vida real, porque tipo de procesos son los que se manejan en un sistema ERP. Entonces, bueno, voy a empezar primero explicando cómo un cliente realiza una cita. En este caso aquí podemos ver el entorno que viene siendo lo de BPMN. Y bueno, como sabemos tenemos aquí el icono que inicia el, de la anotación de VPN que nos va a indicar que aquí inicia el proceso y las flechas que vienen siendo los conectores nos van a ir indicando cómo va a ser el flujo. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del proceso. Primero un cliente solicita la reserva de la cita y después tenemos a otro actor que viene siendo el recepcionista que verifica el registro de la persona. Es decir, el cliente va a solicitar la cita y posteriormente el recepcionista se tiene que asegurar si la persona ya está registrada en el hospital debido a que no se le puede atender en este caso sin que ya se tengan los datos. No se pueden bueno, para este ejemplo del hospital, de esta empresa, se necesitan ya que la persona esté registrada. Entonces hay dos. Por ejemplo, si la persona ya está registrada, pues se continuaría por este camino, y en el dado que la persona no esté registrada, pues continuaremos por este otro camino. Continuando, vamos a ver el recorrido en el caso de que la persona no esté registrada. Continuamos. Pues el recepcionista le va a solicitar al paciente pues los datos y la papelería necesaria para poder registrar a esta persona. Entonces el cliente procederá a el llenado de este formulario. Este tipo de procesos se hacen manualmente, por lo que se le entrega una papelería que después será analizada por el recepcionista. Eh, entonces, después, el paciente trabaja con lo que viene siendo la documentación necesaria para poder dar y posteriormente entrega la papelería por medio de un proceso de conexión, lo representé aquí, y continúa por el verificado de la papelería. Se necesita, una vez que ya lo haya realizado, pues se necesita checar. Entonces llegamos a una pregunta que indica que si la información es correcta. En este caso, nosotros explicamos que ya se tiene la papelería, entonces se tiene que hacer una revisión de que si toda la información que se necesita y se solicitó fue ingresada de manera correcta. Entonces tenemos dos caminos. En el dado caso que el paciente o futuro paciente no haya ingresado bien su información o hayan faltado cierta documentación, pues la información se requerirá que se vuelva a llenar o que se complete los datos faltantes. Por lo que procederíamos a este proceso, en esta opción que sería no, y volveríamos a repetir el proceso hasta que sea correcto. Una cosa que hay que destacar de los modelos BPMN es que uno puede ir tan concreto y tan específico como uno se lo proponga. En este caso, y dependiendo de las necesidades de la empresa o de las necesidades que tú tengas, puede ser o muy específico o ser muy general. En este caso yo pude haber sido más específico y poner, por ejemplo, una cláusula o un camino que dijera si la información es correcta o incorrecta, pues si es incorrecta, pues se vuelve a pedir la papelería.
que esto fue lo que yo hice, pero podría ir un poco más específico, que podría ser, ¿la información es correcta? No. Y aquí poner otra condicional que fuera, aún se desea continuar con el proceso, y entonces si el cliente por X o Y razón ya no quiere continuar con el proceso, pues podríamos crear lo que viene siendo un evento de lo que viene siendo de fin, que es un evento de salida y se terminaría el proceso. Sería un evento como este que estoy aquí señalando con el ratón. Pero para fines prácticos de este modelo, de este proceso que yo modelé, pues no me fui tan específico y solo expliqué, solo modelé que se vuelve a intentar. Pero bueno, esto es a consideración de cada quien. Ahora vamos a continuar con la explicación. En el caso de que la información ya esté correcta y que la papelería esté completa, vamos a proceder a pasar por este camino y pues ya se crea lo que viene siendo un carnet de la institución, que es como un documento en el cual el paciente se va a poder identificar de manera fácil y rápida como un paciente o cliente ya registrado en el hospital. Esto puede o no aplicar para todos los hospitales, pero para este caso pues sí aplica. Entonces, tenemos aquí otro evento que viene siendo un evento paralelo, que lo que hace es que, los eventos que tenga aquí adentro pues se van a tener que ejecutar al mismo tiempo. Estas tareas tienen que ser ejecutadas al mismo tiempo y no se continúa a partir de aquí hasta que todas estén terminadas. Entonces, posteriormente a que se crea el carnet, pues se genera lo que es el carnet. Por cierto, como este carnet lo puede o no tener en los hospitales, lo marqué como un proceso de políticas, porque así en este caso la política de la empresa, que es el hospital, así lo dicta. Entonces se genera el carnet y se entrega al cliente y los datos del paciente se guardan en la base de datos del hospital. Aquí yo he generado aquí una imagen de la base de datos del hospital para poderme referir a que se guardan datos del paciente y estos datos continuarán guardados a lo largo del tiempo. Una vez que se haya hecho todo esto, podremos nosotros continuar y dar de alta la cita la cita del cliente en el sistema. ¿Esto por qué? Porque como ya tenemos los datos del paciente, ya podemos trabajar con el propio paciente que quería una cita. Y si nos damos cuenta, aquí ya volvemos a una tarea que conectaba con la condicional que teníamos antes. Por ejemplo, si el registro de la persona ya hubiera estado registrada la persona y nos hubiéramos evitado todo este camino, pues la persona en sí iría directo a dar de alta la cita que el paciente necesita, y una vez que se ha hecho esto, pues se guarda en la base de datos. Posteriormente necesitamos realizar un proceso en paralelo que viene siendo enviar una cita, que es el informe. Se le notifica al doctor que va a atender sobre el paciente y va a recibir un mensaje. ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, en el sistema RP que yo tengo, el proceso del hospital es que cuando se solicita una cita, se designa a un doctor en específico y se le envía un mensaje de que va a atender a cierta persona. Esto, aparte de la notificación de que va a atender a cierta persona, se le envían los datos de esta persona, así como la fecha y la hora en que va a atender a esta persona. Esto para que pueda tener un poco como previsto cómo viene el paciente, y se le indica la hora para que se pueda preparar para poder atenderlo de la mejor manera posible. Entonces, por eso de aquí se continúa a analizar la cita y posteriormente confirma el doctor de que ya ha leído la cita y se ha informado, o sea, de que ya se enteró, y pues una vez que se ha hecho todo esto, pues se puede continuar y se genera un recibo. Los doctores, al menos en en este hospital, tienen un equipo en su consultorio, que es un equipo de software. Entonces todo estos mensajes les llegan por la computadora. Entonces, ya una vez de que el recepcionista entienda y se dé cuenta de que ya
ya el doctor ha visto la información de la cita, pues se genera un recibo y se hace entrega del recibo al paciente para que pueda realizar su posterior consulta el día que se le haya indicado. Entonces se realiza una espera de consulta y al menos ya terminamos el proceso de solicitar una cita que viene siendo esta dada por el cliente. Y bueno, continuando vamos a explicar este otro proceso que viene siendo el proceso de petición de análisis de laboratorio. En este caso vamos a modelar lo que viene siendo el proceso de petición por parte de un paciente que se quiere realizar análisis de cualquier tipo. Este tipo de análisis también los podría solicitar un médico, pero nosotros estamos modelando el caso en el que llega un paciente o cliente que quiere realizarse unos análisis por X o Y motivo. Estos motivos pueden ser para poder aplicar un trabajo, porque hay trabajos que necesitan comprobar el estado del paciente, entonces, de la persona, perdón, entonces necesitan tener trabajadores sanos para poder trabajar en dicho trabajo, o inclusive hay personas que necesitan viajar a otros países y estos países solicitan comprobar que están sanos por el hecho de que por si pudieran representar un peligro para que puedan traer una enfermedad al país que no está muy bien desarrollado para tratarlo. Entonces, para evitar esto, pues muchas veces se pide que las personas que van a ingresar a ciertos países pues lleven sus análisis indicando que están sanos. Así que bueno, vamos a empezar hablando ya del proceso. En este caso empezamos con el rol del paciente y empezamos con un evento inicio de paralelo múltiple, que este indica que se requieren múltiples disparadores para iniciar el proceso. Todos los disparadores deben ser lanzados para iniciarlo. En este caso, los disparadores son los condicionales que dan a entender que el paciente requiere unos análisis. Entonces, estos disparadores no se describen, pero los disparadores se da a entender que son aquellos motivos o razones por las cuales el paciente se quiere realizar unos análisis de cierto tipo. Así que bueno, empezamos con los motivos. Entonces el paciente realiza una petición de análisis a lo que viene siendo la entidad del hospital y esta petición tiene que ser validada por un doctor. El doctor valida la petición de análisis y realiza lo que viene siendo el llamado de los doctores pertinentes para el análisis. Dependiendo del caso y del tipo de análisis que quiera, pueden ser análisis de muchos tipos. Puede ser análisis de sangre, análisis de antidoping, de orina, etcétera, etcétera. Entonces manejamos aquí lo que viene siendo este tipo de evento, que es múltiples instancias, para hacer llamado a todos. Ya una vez que tengamos aquí, vamos a continuar con un evento intermedio en el cual los doctores especialistas ya están listos para realizar el análisis, y empezamos con el proceso de análisis del paciente, que estamos hablando de una tarea cíclica. Vamos a ver qué tiene adentro. Aquí tenemos que iniciamos y tenemos aquí una bifurcación que viene siendo múltiple, en el cual se tienen que ejecutar y terminar todas estas tareas para poder continuar. En este caso tenemos dos, que es realizar el cuestionamiento del paciente por cada doctor, es decir, este va a ser múltiple y cada doctor puede estar analizando el paciente en distintas etapas. Entonces, ya una vez que se haya hecho el análisis, cada doctor tiene que realizar un veredicto también. Entonces, ya una vez que ya se haya tenido esto, de que se haya realizado el análisis, se da un veredicto acerca de qué es lo que padece el paciente, o sea, cuáles son sus estados, si es que padece algo o no padece, pues se define el tipo de análisis necesario. Aquí también involucra si no necesita un análisis, porque pueden indicar de primeras que el paciente está sano. Igual esto depende de cada caso y de qué tipo de análisis. Continuando, aquí tenemos que si se requiere un análisis, en este caso era el paso anterior, que era se definen los tipos de análisis. Si se define uno o si no se define ninguno, va a ser uno. Si se define algún análisis que se requiera, pasamos a la opción que sí, y si no se requiere ninguno, pasamos a la opción que no. Esperamos a que vemos este condicional que se cancela la petición de análisis si y solo si se han llevado a cabo todos estos procesos. Es lo que indica este evento condicional.
Por eso aquí tenemos que en la agrupación se indica cómo se manda a llamar a los doctores especialistas para el análisis del paciente, y todo aquí dependiendo de la necesidad a trabajar. Entonces, bueno, continuando, para el caso en que no se necesita, pues simplemente se da a entender que el paciente está sano y se crea un informe para indicar que el paciente está sano, que no requiere que, que está sano y que ya se le han hecho los análisis, pero análisis únicamente por parte de los doctores, no análisis de laboratorio. Esto solo aplica para algunos casos y todo esto es en base a la experiencia de los doctores. Entonces ya los doctores decidirán si se necesita o no se necesita. Para el dado caso en que sea muy obvio que no se necesita porque el paciente representa muchos signos de que es una persona saludable, pues no se hace. Entonces se lanza una alerta, una señal que informa al paciente de la decisión de que está sano y le hacen entrega de un informe el cual indique que está sano y se acaba el proceso para el caso de que no. Pero para el caso de que sí se necesite el análisis, pues los doctores va a solicitar el análisis al laboratorista, y el doctor del laboratorio va a estar esperando una petición porque pues es su trabajo realizar lo que viene siendo los análisis. Entonces solicitan los análisis del doctor, valida la solicitud, checa que la solicitud esté bien definida, que tenga todo lo que necesita y todo lo que va a trabajar el laboratorista. Entonces lo que hace es, en el caso de que no esté validado, vamos a entrar aquí a este evento múltiple que tiene que realizar, que se van a lanzar todos estas tareas, y ya si al menos se cumple una, ya se le puede indicar al doctor que que la petición que realizó está equivocada y que la tiene que volver a realizar. Entonces se realiza una cancelación porque pues no está bien validado eso, entonces se cancela el documento o la solicitud que hizo este doctor para que vuelva a hacer otra, se realiza el reporte de negación que se le va a entregar aquí al doctor de igual manera, y una justificación de cancelación. Esto es por políticas de la empresa, que se tiene que justificar el por qué se canceló, porque simplemente un laboratorista no puede cancelar una petición de análisis solo porque sí, sino que tiene que indicar que a lo mejor no se ingresaron todos los datos o toda la petición estuvo bien justificada, porque muchas veces estas peticiones no están completas, entonces el laboratorista no sabe exactamente qué hacer, entonces la rebota, por así decirlo, y le dice al doctor que no está bien escrita y para que la vuelva a hacer. Entonces ahí terminaría aquí el proceso y pues se tendría que volver a hacer otro proceso que sea el re- de volver a hacer la petición. Pero bueno, esto solo sería para el caso, solo se cumple una para que se le envíe el mensaje al doctor, y pues las demás de igual manera se van a ir terminando conforme tengan que terminarse, en el tiempo que tengan que terminarse. Ahora, para el caso en que la petición sea válida y que esté bien fundamentada, se realiza la aceptación de análisis por medio con ayuda del software de la empresa, se acepta, se indica para que se sepa que el laboratorista ha aceptado en el sistema la petición, y se identifica lo necesario que necesita para el paciente. Es decir, por ejemplo, no soy doctor, pero puedo indicar que a lo mejor necesita la sangre del paciente para poder realizar el análisis de sangre, valga la redundancia, o ciertos elementos del paciente que necesite para poderlos realizar. Entonces, mando una señal de igual manera al doctor para que le indique que ya está en espera del material del paciente para que pueda realizar los análisis respectivos. Y esto terminaría aquí el proceso de petición de análisis del laboratorio. Aquí tenemos aquí otros elementos que son los elementos de la imagen, simplemente para indicar pues que somos de un hospital. Aquí tiene una imagen representativa que es una cruz roja, y aquí tenemos lo que viene siendo una ficha para poder identificar, es este elemento de aquí, que es una caja de encabezado o ficha, también se le conoce, para poder indicar los datos de lo que viene siendo el diagrama. Y bueno, esto sería todo por el diagrama del modelado del proceso de análisis de laboratorio. Ahora bien, vamos a pasar a explicar lo que viene siendo el modelo del proceso
de cuando ya se realiza una consulta. En este caso yo les voy a mostrar aquí este es otro diagrama BPMN en el cual vamos a hacer un poquito más grande esto. Tenemos tres actores de igual manera. En este caso tenemos un paciente, el personal de farmacia, que es un encargado de entregar medicinas, y tenemos al doctor propio, que es el que realizará la cita. En este caso el doctor ya sabe a qué horas y qué paciente va a ser el que atienda. Entonces, mientras todos están en la sala de espera, imaginándonos el caso en el que se esté ejecutando este proceso en la vida real, todos los pacientes están esperando su consulta en la sala de espera y pues los doctores salen de sus consultorios y empiezan a hacer el llamado del paciente en turno en este caso. Entonces, un doctor sale y llama a X paciente y espera que pues el paciente haya respondido. En este caso, si el paciente ha respondido, si se ha presentado, pues se continúa por este lado, y en el dado caso de que no se haya presentado el paciente, vamos a proceder por este camino que nos indica que se cancela la cita y se registran los motivos de la cancelación, que puede ser que porque no se presentó, que no estaba, o que simplemente no pudo el doctor. Entonces, por X o Y razón, el doctor puede registrar ahí los motivos, es a consideración del doctor, y pues se cancela la cita y se da por terminada la cita. Entonces ya no realizamos ningún otro camino. Pero en el dado caso que se haya presentado el paciente, pues podemos iniciar el proceso de la cita, se analizan el paciente y procedemos a lo que viene siendo una serie de características que realizan los doctores para poder analizar el paciente. En este caso vamos a irnos al proceso de análisis de paciente, que es ese cuadrito que vieron ahí. Aquí tenemos estos casos, este es su proceso, es un proceso que se realiza simplemente por el doctor. En este caso pues iniciamos con nuestro proceso y se tienen que ejecutar estos tres procesos para poder continuar con el flujo normal del camino. En este caso se realiza el cuestionamiento al paciente, el doctor empieza a realizar una serie de preguntas para poder después dar un veredicto de qué es lo que padece el paciente, y finalmente se genera una prescripción para el paciente, que esta prescripción le va a servir para que este paciente pueda comprar o adquirir los medicamentos que necesita para curar su enfermedad. Entonces pues procedemos a que se realizan todas estas y se termina el proceso y podemos volver a nuestro flujo normal. Para este caso lo que va a pasar es que se envía la prescripción al área de farmacia. Como ya es el sistema RP que se maneja en el hospital, es un sistema muy centralizado. Todos en el hospital pueden tener acceso a los módulos que les permitirán poder trabajar de la mejor manera posible. Entonces lo que va a hacer el paciente ahora es solicitar el medicamento y se indica la solicitud de prescripción, por lo que el personal de farmacia, que son las personas a las que el paciente se va a dirigir para pedir su medicamento, van a ver la prescripción que fue posteriormente enviada por el doctor. Entonces lo que se va a hacer es que el farmacéutico, ya una vez que tenga los medicamentos, va a tener que repetirle un método de pago. Como estamos modelando aquí el proceso, en este caso podría ser un hospital del sector privado, no estamos hablando del sector público. Se maneja lo que viene siendo los medicamentos por medio de pago. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un subproceso que es una transacción, que viene siendo el proceso de validación de tarjeta. Vamos a entrar para ver un poco acerca de qué trata. Vamos a darle aquí a editar su proceso, o simplemente ingresando aquí a la pestaña, yo ya lo tenía abierto, y tenemos que el proceso empieza con un pago de medicamentos, y aquí tenemos un evento de compensación, una tarea de compensación, que si en el dado caso de que, por ejemplo, a la hora de realizar el pago no llega a salir algún error o alguna inconveniente, pues se vuelve a intentar, o si no simplemente se cancela. Entonces ya después de que se haya
realizado bien, lo que viene siendo elegir el método de pago, pues se realiza un pago por medio de tarjeta de crédito. Y si todo sale bien, pues se finaliza lo que viene siendo esta transacción. Ahora, este flujo iría de aquí a aquí, aquí y terminaría aquí en el dado caso que haya salido todo bien. Pero si no, se procede a hacer una compensación y lo que tendríamos serían dos posibles casos. Que haya salido algún inconveniente, pero eh, tenemos de dos. Una, o se cancela definitivamente lo que viene siendo el pago de medicamentos, o si no, realizamos un intento o otro intento. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, como se quiere pagar, o al menos el hospital acepta pago por tarjeta de crédito, el, muchas veces estas tarjetas de crédito se bloquean por X o Y razón. Muchas veces los bancos detectan o tienen sistemas que pueden fallar, que sirven para la protección de compras del cliente. Muchas veces detectan estos sistemas un posible pago dudoso. Entonces muchas veces se bloquean estas tarjetas y notifican al dueño de la tarjeta de que se está haciendo una compra que tal vez no sea de él, y entonces tiene que confirmar lo que viene siendo la compra por medio de una llamada. Entonces tenemos estos dos caminos. Vamos a seguir este camino para el caso en el que se cancele la compra. Esto en el caso de que el cliente no haya tenido fondos, o que la tarjeta no marca error y no de plano no se puede ni llamar a la compañía. Por X o Y razón de que se quiera cancelar, procedemos a este camino, que se cancela la compra de medicamentos y se devuelve la prescripción al paciente. ¿Esto por qué se hace? Porque el paciente necesita esta prescripción pues para poderse atender en otra parte y comprar los medicamentos en otra parte, mejor dicho. Y pues se finaliza el proceso de consulta por parte del cliente. Ahora, en el dado caso de que haya salido mal, pero se haya dado el caso en el que por medio de una llamada se pueda volver a confirmar el pago, pues simplemente se detiene aquí que se realiza el pago por llamada telefónica. Entonces el paciente va a llamar a su empresa de banco con la que tenga asociada la tarjeta de crédito y confirmará que en verdad es él el que está haciendo este pago o depósito al hospital, y se confirma el pago, y posteriormente continuamos con el flujo normal del proceso. Hay otra forma para llegar a esta tarea, que viene siendo cuando el pago de la tarjeta de los medicamentos por tarjeta de crédito se realiza de manera correcta, que viene siendo este flujo normal. Y aquí pues se confirma el pago, al igual que en el otro caso, que se fue confirmado por llamada telefónica. Y ya una vez que se haya pagado, se haya confirmado el pago, pues se hace la entrega del medicamento y del recibo. De igual manera, en el recibo que viene siendo el monto que pagó y todas estas cosas también se hacen por medio de políticas que ejerce la empresa, que en este caso es el hospital, y pues se termina el proceso. Ahora bien, este es un modelo que yo hice para poder modelar lo que viene siendo este proceso, pero nosotros podemos con la herramienta de Visagi ejecutar una simulación. Estas simulaciones vienen a ser como si yo fuera el jefe de mi empresa y yo quisiera ver cuánto puedo gastar o cuánto dinero voy a necesitar, tanto como de dinero de personal como dinero de que gastas por recursos de luz, agua, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo lo puedo saber gracias a la herramienta Visagi, porque ofrece un modelo de simulación. En este caso, para acceder al modelo de simulación, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la sección del menú superior y darle clic a lo que viene siendo vista de simulación para cambiar a la vista de simulación. En este caso yo tengo que haber comprobado anteriormente que mi modelo está correctamente construido, porque si no saldrán errores debido esto a que no se puede ejecutar. Ahora bien, algo que tenemos que explicar es que, por ejemplo, yo tengo que definir un número de personas ficticias que van a usar el sistema. En este caso yo puedo darle clic aquí, y aquí le damos a la herramienta de engrane. Como este es nuestro inicio, vamos a indicar
el número de máximo de llegadas. En este caso vamos a decir que 1000 personas vienen a realizarse su consulta, a solicitar una cita por medio de el hospital. Entonces 1000 personas están aquí. Entonces, continuando con el flujo del proceso, cuando una persona llega solicita una reserva de cita. En este caso, en las tareas que viene siendo este símbolo, estas tareas pueden tener tres opciones. La primera es que, por ejemplo, tenemos este relojito que indica el tiempo en que se tarda en ejecutar este proceso. En este caso yo no lo modelo porque yo no pongo ningún dato aquí, porque el simple hecho de pedir una reserva de cita pues no toma nada de tiempo, solamente llega y se pide, y aquí es cuando continúa el flujo. Entonces por eso considero que no se pone. Ahora bien, tenemos otro apartado que viene siendo los recursos. Estos recursos son el personal que tenemos aquí para el proceso en sí. Si bien un hospital, en un hospital tiene empleados como intendentes, secretarios, doctores, psicólogos, etcétera, etcétera. En este caso no los vamos a poner todos, porque solo tenemos que poner los que son específicos para el proceso. Tampoco vamos a poner que el gerente, que el jefe o el chofer, etcétera, etcétera. Solo vamos a poner las personas que involucran el proceso. Y en este caso tenemos empleados de recepción, de oficina y el propio doctor, que es el que confirma la cita. Como ya lo hemos visto anteriormente, recordando que este es el modelado del proceso cuando el cliente cuando solicita la cita para reservar. Entonces en este caso no asignamos ninguna persona, porque es el cliente el que lo está realizando. Y como no analizamos el cliente, porque al cliente no le pagamos ni respondemos por él, pues no se toma en cuenta. Para este problema estamos teniendo que tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos designar cuántas personas tenemos, la podemos hacer aquí en la ventanita de recursos. Y lo que vamos a hacer, en este caso yo tengo 2 empleados de recepción contratados, va a haber 2 personas que estén en recepción atendiendo, y vamos a tener 10 empleados de oficina que van a ser los que van a estar realizando las tareas de generación de formularios y del registro para la persona, así como la generación y entrega del carnet o entregas de recibo de cita. Y pues también contamos con 3 doctores. Estos 3 doctores pues son nosotros podemos poner más, pero para este ejemplo vamos a usar 3. Y bueno, en este caso simplemente la herramienta Visagi nos va a hacer un análisis de tiempo, porque podemos poner el tiempo que se tarda cada tarea, así como el dinero que se gasta por hacer una tarea, y también cuánto se le paga a un trabajador por hora. En este caso tenemos que, como ya lo habíamos dicho antes, tenemos 2 empleados de recepción, 10 de oficina y 3 doctores. Y en este caso vemos aquí que tenemos un calendario. Este calendario viene siendo el calendario que es el horario de trabajo de nuestras personas. Vamos a pasar a explicarlo. El calendario que nosotros tenemos es que la hora de inicio empieza a las 8 a.m. y dura 8 horas el periodo de trabajo. Es diario esto, o sea que van a trabajar por día los trabajadores. Es decir, de lunes a domingo van a estar trabajando todas estas personas que se les asigne este calendario. Y pues no definimos una fecha inicial porque es irrelevante para nosotros esto, pero se puede definir. En este caso lo único que queremos atender es el tiempo límite que puede tener una persona en su horario de trabajo. Entonces decimos que todos, para este horario aplica para todos ellos. Entonces van a trabajar 8 horas desde las 8 a.m. Esto por día. Esto para tenerlo en cuenta para después. Y los costos, uno puede realizar un costo fijo de lo que le va a pagar a un empleado por día, o si no por hora. En este caso yo lo definí por hora, ustedes lo pueden definir por costo fijo, pero yo definí que al empleado de recepción le pagamos 10, en este caso 10 pesos por hora, al empleado de oficina 15 y a los doctores les pagamos 30 por hora. En este caso pues así yo lo definí. Y por ejemplo en un día un empleado de recepción estaría ganando por hora, si está trabajando 8 horas diarias, pues 80 pesos. Y de este mismo proceso pues se realizaría con los demás, esto siempre y cuando estén trabajando.
Ahora, otro aspecto que podemos modificar son las condicionales, que son estas, en la que nosotros podemos realizar una simulación de, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que este proceso sea sí o no. Es decir, la persona está registrada en el sistema. Como esto es una simulación, podemos decir que el 70% de las personas sí van a estar registradas. De las 1000 que ingresamos anteriormente, el 70 puede que sí. Hay un 70% de probabilidad y hay un 30% que indica que no. Entonces, esto pues se hace así, de manera que se genera un tanto al azar, basándonos en las probabilidades que existen. Y pues bueno, así como yo hice aquí este tipo de modificaciones, también los hice en los demás. Por lo que, por ejemplo, en este proceso, los que yo tengo asignado, tengo dos empleados de recepción, que son mis dos empleados que ya tenía anteriormente, porque ellos son los que verifican la persona y mandan mensajes de si se necesita solicitar los datos o que si se dan de alta en el sistema. Entonces tenemos a dos personas encargadas aquí. Eh, Tenemos también, por ejemplo, para solicitar los datos, aquí ya no son los recepcionistas, hay un empleado encargado de que pueda realizar todo este proceso de solicitar los datos de papelería al paciente que no se ha registrado, y pues el paciente los va a llenar, continúa. De igual manera tenemos un porcentaje que indica que muchas veces la primera vez se van a equivocar, otra que no. En el dado caso de llenar los datos, ustedes pueden jugar con los valores, en este caso yo lo dejo así. Y bueno, esto por darle algo de variabilidad y de diferencia, de variedad. Entonces, pues de igual manera, es con todos los demás. Cada proceso tiene su costo. Por ejemplo, yo puedo definir un costo ya sea por empleados o por proceso. En este caso, pues yo definí que el costo de la actividad cuando pasa un cliente por aquí se pierden 10 pesos. Esto puede ser justificado por papel o por algún recurso que se pierda a la hora de ejecutar esta tarea. Puede ser también, por ejemplo, aire acondicionado, porque el tiempo en que está una persona en su puesto, pues le toma que aire acondicionado o luz. Entonces ustedes pueden modificar todos estos datos de igual manera. Y por ejemplo, yo lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, en este caso, solicitar datos y papelería, pues al cliente pues se le tendría que dar un formato en el cual pueda llenar sus datos. Entonces supongamos que por paciente gastamos hojas de máquina. Entonces, por ejemplo, este costo de actividad nos costaría 5 pesos en imprimir y sacar las cosas. O simplemente podríamos poner cualquier número, pues digamos que 25 pesos nos cuesta hacer toda esta papelería para que el cliente la llene y lo podamos registrar. Entonces, esto se queda así. De igual manera, todos los demás procesos tienen degenerados sus precios y sus tiempos. Otra cosa que olvidaba es el tiempo. ¿Qué tanto tiempo tarda en hacer esto la persona? En este caso, en imprimir las cosas, yo ficticiamente me imaginé que en imprimir el formato que ya está preestablecido y entregárselo al paciente, pues le puede tomar 3 minutos. Entonces, tenemos aquí que en estos tres símbolos tenemos en 3 minutos el empleado de oficina, que es uno, se va a encargar de generar la papelería necesaria para entregarle al paciente, y todo esto genera un gasto para la empresa de 25. Esto sin contar lo que se le paga al trabajador en cuestión, a que le estamos pagando, que es un trabajador de oficina, le estamos pagando 15 pesos la hora. Entonces, estos datos son importantes a tener en cuenta porque los vamos a ver después. Y pues eso, lo mismo para todos los demás. Entonces, como son 1000 entradas, es muy probable que de las 1000 personas, en base a la probabilidad de que puedan pasar por aquí o no, que es un 30%, se pueden o no gastar estos 25 pesos, que son en lo que yo justifico como gasto de papel. Entonces, pues esto se hace así. Entonces, cuando nosotros pasemos a realizar la ejecución del análisis o simulación, no siempre nos pueden dar los mismos resultados porque todo esto se basa en probabilidades. Entonces, bueno, de igual manera no hay otra cosa que mencionar importante, sino que aquí Visagi al principio nos va a tener como una validación del proceso.
Tenemos 4 fases, que es la validación de proceso. Cuando uno está en este nivel, Visagi lo que hace es simplemente ejecutar el proceso y indica, solamente verifica que se puedan acceder a todas las áreas, y en el dado caso que no se pueda pasar de alguna tarea, pues simplemente se quedarán estancados aquí los procesos y no avanzarán. Entonces ya será cuestión tuya de corregir esto. Para este caso ya todo está funcionando, ya he realizado pruebas anteriormente y está todo muy bien. Si se fijan, aquí no nos deja modificar nada, no nos salen los símbolos de tiempo, dinero y recursos. Entonces ya picándole aquí, ya tenemos acceso aquí a controlar únicamente aspectos de tiempo. Entonces nosotros modificaríamos los datos que tenemos aquí. En este caso pues tengo que tardar 10 minutos una persona en llenar este proceso, pero no puedo ver los demás. Entonces ya aplicando el análisis recursos, que ya toma en cuenta a los clientes, digo, a los trabajadores, perdón, y sus horas de trabajo, así como el tiempo que cobran por hora, pues esto se definiría aquí. Y ya si yo quiero ser aún más específico y hablar acerca de horarios de calendarios, como ya hemos visto anteriormente, que cada persona va a trabajar al día 8 horas. Entonces, si yo tengo ya mis cantidades de cada trabajador, yo les voy a pagar 10 pesos por hora. Ya podemos realizar lo que viene siendo un control mayor, porque ya tenemos horarios de empleados y las horas que les pagamos. Y para no alargarme más, vamos a ejecutar lo que viene siendo el análisis. En este caso, dependiendo de qué tan largo sea tu proceso y de cuántas instancias hayas inicializado aquí que van a ejecutar todo el proceso, va a tardar más o va a tardar menos. En este caso le damos clic aquí a ejecutar, y lo que vamos a hacer es darle clic aquí a iniciar y va a empezar a ejecutar el proceso. Aquí, como podemos ver, empiezan a entrar las personas. Aquí nos indican las personas que van entrando, de igual manera cuántas han pasado por aquí y cuántas han ido directamente a este paso, recordando que aquí tenemos una probabilidad de 30% que se vayan acá y de 70% que vayan por este camino. De igual manera se van registrando los tiempos que tardan, y para estos 3 cuadritos, por ejemplo, son cuadritos que tú puedes mover en vivo. Y por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito rojo que nos indica que una tarea ya está completada. Esta nos indica el tiempo promedio que se está tardando en ejecutar o el tiempo promedio que lleva esta actividad ejecutando. Esto tomando en consideración la acumulación de todas las personas que han que han iniciado este proceso, por así decirlo, el proceso de reserva de cita. Para tenemos el tiempo promedio esperando, porque cuando está una tarea ocupada y nada más hay un trabajador, el trabajador necesita terminar su proceso para poder atender a otra persona que a lo mejor esté en cola. Entonces este proceso de espera pues también hace que, si por ejemplo hay 10 personas y todavía no ha terminado, pues a lo mejor ya no podría estar trabajando, porque este trabajador todavía no termina. Entonces a lo mejor, si en algún dado caso vemos que hay un cuello de botella aquí y muchos pacientes quieren llenar el formulario, pero no este proceso, que nada más es un trabajador, no está atendiendo a la velocidad que se necesita. Entonces tú, como analista de procesos, a lo mejor dirías, bueno, ¿qué pasaría ahora si ahora yo en este proceso asigno otro trabajador o otros 3 trabajadores que apoyen al trabajador que estaba anteriormente? Y a lo mejor ya se vería que el cuello de botella se disminuiría y ya no habría esos tropiezos en la que la gente para que se le pueda entregar la papelería y la pueda llenar. Y bueno, también podemos controlar la velocidad del flujo, cómo sigue todo esto. Le podemos dar que se detenga, que se apague, que tenga una velocidad normal o ir rápido. En este caso, como vemos, vamos a una velocidad lenta. Yo le voy a dar que vaya más rápido. Esto fuerza un poco más la computadora, pero para este caso pues no habría mucho problema, porque no es un proceso tan grande. Entonces, dependiendo del proceso y de su tamaño, pues sería una cosa u otra. Ahora, pues ya tenemos todo esto y podemos estar variando acerca de los datos que se muestran. De hecho, aquí tenemos un uso de recursos que nos indica cuáles son los recursos que se han gastado, y pues podemos analizarlo aquí en base a tiempo y quién es
profesionista que está gastando tal recurso. Aquí, por este caso, en las instancias completadas, el tiempo promedio y el tiempo promedio esperado, también podríamos ver, además de eso, el tiempo total que se ha consumido en esta actividad y el tiempo total esperado, el que se esperaba para esta. Entonces nosotros podemos ver dándole clic aquí, pero Visagi no puede realizar tantos cálculos tan rápidamente porque todo esto intenta simularlo en tiempo real. Entonces lo que haríamos es quitar este y poner uno. De igual manera, si yo quiero ver este, pues lo único que haría es deseleccionar uno y mostrar uno, porque Visagi solo te puede mostrar 3 por actividad. Entonces es para que lo tomen en cuenta. Bueno, nosotros esperaremos aquí. Ya vimos que ya se iniciaron los 1000 instancias. Solo faltaría esperar que se descentrifuguen los demás. Y bueno, aquí ya se terminaron las 1000 instancias de recorrer todo el proceso correctamente. Y nos pregunta si necesitamos analizar los resultados. Nosotros le vamos a decir que sí. Y nos genera un resultado de todo lo que se obtuvo en la simulación y con las condiciones que nosotros pusimos. En este caso nosotros podemos exportar a Excel o simplemente imprimir. En este caso yo le voy a dar a exportar a Excel y vamos a guardarlo en el escritorio. Le vamos a poner mis datos. Esperamos un momento, solo para comprobar que se pueden guardar, que estos mismos datos que se encuentran aquí son datos que se pueden ver en el Excel. Y bueno, esperemos que termine de cargar. Esto también tarda dependiendo de cuántos recursos por empleado estás manejando y cuántos procesos también manejaste. Porque obviamente, y valga la redundancia, entre más grande sea tu modelo de BPMN, pues más va a tardar. Y en este caso aquí tenemos los mismos resultados. Vamos a ver aquí que, por ejemplo, nos habla por empleado de recepción, su uso, el costo fijo total, el costo unitario total y el costo total. Ahora, nosotros también podemos ver aquí en solicitar cita, que es el proceso, el nombre del proceso, el mismo que está aquí. Podemos ver los datos por tarea, que vienen siendo estos. De igual manera los vemos aquí. Lo que podemos ver, por ejemplo, es que para todo el proceso nos llevamos 247 días. Bueno, aquí podemos ver datos como el tiempo mínimo que se tardó, el tiempo máximo que se llevó. Aquí se me movió tantito. Lo que hice aquí fue picarle clic aquí y se te pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor los datos. En este caso pues no lo quería ver así, pero nosotros podemos cerrar esto. Al cabo que ya tenemos generada nuestra copia aquí, vamos a cerrarlo tantito y vamos a abrir el archivo de Excel que nos generó y vamos a analizarlo. Para este caso nosotros tenemos que solicitar citas todo el proceso. Por ejemplo, dar de alta la cita en el sistema viene siendo un proceso. Vamos a empezar con solicitar la reserva de cita. Para solicitar la reserva de cita, si bien recuerdan, nunca pusimos algo como un costo, porque simplemente se está reservando la cita. O sea, se inicia el proceso de cita. Entonces si vamos por ejemplo aquí, vemos que el tiempo promedio no se lleva nada, no tenemos tiempo total ni tiempo total de recursos, no hay trabajadores esperando a que se realice una acción, por lo tanto no tenemos ningún costo fijo total. Pero por ejemplo para la parte de verificar el registro de la persona, en este caso y en modo simulación de procesos no podemos ver los gastos, pero habíamos puesto que se cobraban 10 por que este proceso en conjunto de aire acondicionado y de luz gastábamos 10 pesos por atender a la persona. Esto ya, como ya dije, es a consideración de cada quien, pero bueno, en este caso verificar registro de la persona, tenemos que fueron 1000 instancias por lo que se ejecutó ese proceso de verificar. A lo mejor la luz en la hora de consultar la base de datos y todo eso generaba lo que eran 10 pesos de gasto. Entonces hubo un tiempo mínimo de 1 minuto porque habíamos puesto que se tardaba 1 minuto la persona en realizar esto, y como eran 2 personas que tendían, para este caso sí dio el tiempo exactamente, porque estamos viendo que hubo un tiempo mínimo de 1 minuto y un tiempo máximo de 1 minuto, por lo que todos estos procesos a todas las personas se les atendió en 1 minuto de la manera correcta. Entonces el cuello de botella era simplemente por minuto.
De igual manera, pues valga la redundancia, tenemos un tiempo promedio de 1 minuto y el tiempo total de minutos pues fueron 1000, que fueron las personas que se atendieron. Ahora, como no asignamos el pago por persona, no se tiene un tiempo mínimo esperado de recursos, pero sí tenemos el tiempo máximo esperado de recursos, que es el de las personas que se tardan en atender. También tenemos otros datos como la desviación estándar, que son la desviación de todos estos datos, o sea, qué tanto varían los datos del tiempo esperado de los recursos. También tenemos tiempo total esperado de los recursos, que es lo que ya obtuvimos al final, y el costo fijo total. Para este caso obtuvimos que son 10,000 para el mismo proceso que es verificar el registro de la persona que estamos aquí. ¿Y por qué son 10,000? Esto porque tenemos que esto que es el costo fijo total, si a una persona le estamos pagando 10 pesos, no, bueno, esto del costo fijo total es para el costo que habíamos generado aquí por luz. Me estaba confundiendo. Si nosotros queremos, por ejemplo, explicar cuánto gasta este proceso, como vemos que son 1000 personas y que por cada iteración que pase por aquí se van a gastar 10 pesos en luz y en otros materiales, entonces 10 pesos se gastan por una corrida. Entonces, si fueron 1000 corridas, lo lógico sería hacer una multiplicación de 1000 por 10, que nos daría 10,000 pesos esperados que se van a gastar en esta simulación que hicimos. Ahora, esto sería para un proceso. De igual manera, ustedes pueden analizar los otros procesos que se tienen aquí. Por ejemplo, de que si la información fue correcta. También indicamos cuándo fue la entrega de la papelería, el llenado de formulario, que también hemos especificado un proceso. Y al final nos indica cuánto se va a gastar, etcétera, etcétera. Entonces, todos este tipo de datos nos lo proporciona Visagi de manera automática y nos indica los pagos. Ahora, esto es por parte de los costos por realizar una tarea. No estamos tomando en cuenta lo que se les va a pagar en total a todos los trabajadores. En este caso, recordando que tenemos 2 trabajadores de recepcionistas, 10 trabajadores de oficinistas y 3 doctores. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, esto aquí en la ventana de recursos. En la ventana de recursos sabemos nosotros que tenemos a los trabajadores, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que, por ejemplo, el cálculo sería, si tenemos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los empleados de oficina. Sabemos que tenemos 15 empleados. Si estos 15 empleados trabajan 24 o trabajan las 8 horas, que es por día, y a cada hora se les paga un 15 pesos, podemos sacar lo que viene siendo un total de un precio, que en este caso vienen siendo las 8 horas, los 15 pesos por un día. Entonces esto se le paga. Tenemos que para nuestro calendario, nosotros estamos tomando para este ejemplo, se me había olvidado un poco mencionarlo, que estamos trabajando en 30 días, por lo que sería esto que se le paga a las personas por 30. Entonces, de igual manera, ya teniendo todo esto, lo que haríamos sería que multiplicarlo esto por las 24 horas que son, pudiendo así tener los cálculos generados. Voy a proceder a realizar el proceso en un bloc de notas para que lo puedan ver cómo es. Bueno, yo para este caso, lo que yo tenía es este cálculo. Vamos a ver un poco los datos. En este caso tenemos que estamos hablando de los empleados de oficina y yo a cada uno le estoy pagando 10 pesos la hora. Entonces, 10 pesos la hora por mis 15 empleados, diría que a cada empleado le estoy entre todos mis empleados, perdón, les estoy pagando 150 pesos. Entonces, si tomamos en cuenta el calendario que habíamos creado anteriormente, ahorita lo voy a mostrar para que vean que no estoy mintiendo, que estamos trabajando 30 días y cada día tiene 24 horas, entonces estamos hablando que estamos en un periodo de 720 horas. Entonces estas horas, si las estamos trabajando en lo que viene siendo por día al empleado, entonces tenemos que multiplicar esta cantidad de pesos pagados por hora por las horas que se están estimando. Tenemos que es un total de
108,000 pesos. Y como necesitamos sacar el porcentaje de uno, o sea, esto lo tendríamos que dividir entre 100 para obtener la unidad de qué es lo que estamos pagando por hora en total, este, entre todo el tiempo que se está consumiendo, que son los 30 días. Y bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, sería al realizar esta división tendríamos que sería 1080 pesos, que es el pago del 1% de uso. Y lo que hace Visagi es analiza todo el tiempo que se usó o se requirió a la persona, y se realiza en un porcentaje. En este caso tenemos que se usó un 3,84% se usaron a los empleados. Entonces, si aquí tenemos por 1%, lo que tendríamos que hacer es gastar y realizar una multiplicación de qué es lo que estamos haciendo aquí. De que vendría siendo, si tenemos 1% que estamos pagando a todas estas personas, pues, y se usó un 3,84, pues lo multiplicamos y tenemos un total de 404,147 pesos como punto 2. Este resultado yo lo realicé por calculadora, que son los cálculos manuales, pero aquí Visagi te realiza te lanza un resultado más preciso, porque usa más decimales que los que yo estaba usando para mis cálculos. Entonces, tú en 30 días a tus 15 trabajadores, pues les tendrías que dar un total de todo esto, de que viene siendo 4,146 por trabajador. Entonces, esta es una forma de ver cuánto tienes que pagar a tus empleados y cuánto vas a tener que gastar por proceso, que hayas designado un precio fijo. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, esta es una simulación. Nosotros podemos realizar las simulaciones que queramos. En el dado caso que queramos analizar más de un escenario a la vez para hacer comparaciones, que para ver qué pasa si en el escenario uno yo pongo más personas aquí, como había dicho antes, o le quito personas en el dado caso que tenga más personas. Lo que podemos hacer es un análisis what if. En este caso solo tengo un escenario, que es mi escenario actual, con las reglas que yo he indicado anteriormente, pero podemos darle aquí a administrar escenarios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, aquí como hemos visto, lo que antes les mencionaba, que estábamos trabajando en 30 días. Este es mi horario, mi escenario. Entonces, la unidad de tiempo que yo estoy manejando es de 30 días. En este caso, la unidad de tiempo principal que se maneja pues son minutos, como lo han visto. Todos hemos estado trabajando con minutos, y yo hasta aquí puedo modificar qué tipo de moneda estoy usando. En este caso yo lo puedo dejar como peso argentino, o lo puedo mover al peso mexicano. En este caso el peso mexicano es y ya pues simplemente estaría hablando de otro tipo de moneda. Y pues esto aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer otro escenario? Pues simplemente nos vamos aquí y puedo darle a nuevo escenario, y tendría que configurar de uno por uno todos estos casos. Pero para efectos de hacerlo rápido, pues simplemente voy a dar a duplicar este escenario, y tenemos un what if escenario 1. En este caso lo voy a poner nuevo escenario 2. Ya tengo aquí un nuevo, y lo puedo, por ejemplo, este otro escenario voy a poder, bueno, comparemos 30 días con 60 días. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, vamos a ver. De igual manera, no quiere decir que esto vaya a tener que ser el doble, porque que lo que se gasta en 30 días se va a gastar en 60 días. Esto, ¿por qué no es así si estoy poniendo el doble? Por lógica tú dirías, pues sería el doble, pero no. Esto es porque, como estamos recordando que estamos trabajando con datos que son variables, recordando que estamos hablando de probabilidades, no siempre se va a ejecutar un camino de la misma manera que se ejecuta otro. Entonces, por eso es importante realizar muchas pruebas para poder tener un promedio entre todos estos. Entonces, yo voy a hacer un análisis what if, le doy clic aquí, y ya yo, en el dado caso que tenga todos mis escenarios con todas mis características predefinidas en cada uno, yo puedo darle a iniciar, y se va a ejecutar el mismo proceso que es toda la simulación, y me va a arrojar los resultados de ambos escenarios, o de todos los escenarios que yo haya seleccionado. En este caso vemos el análisis fue completado en 2 milisegundos, y aquí tenemos la comparación de los
de los escenarios. En este caso pues vemos que claramente, al menos para este caso, sí se dio que el nuevo escenario, el uso se duplicó en el escenario nuevo, el uso fue mayor y en este caso el uso fue menor. Podemos realizar este tipo de análisis entre ambos casos y también esto por la parte de recursos, y también podremos solicitarlo para solicitar los procesos, o sea, cuánto dinero gastamos en cada proceso sin tomar en cuenta los empleados, y esto por escenario. Aquí te dice el escenario del que tratamos y los datos que obtuvimos, y de igual manera podemos ver que se generan precios, se generan costos y un montón de datos que antes había explicado. De igual manera podemos exportar a Excel y pues así culminaríamos lo que viene siendo el ejemplo rápido. Intenté explicarlo lo mejor posible y lo más rápido posible para poder darme a entender acerca de mis procesos y de cómo podemos analizar todo esto. Espero que les haya servido este video y bueno, cualquier retroalimentación pueden decírmela y comentar. Este video va a estar subido en YouTube, así que cualquier cosa me pueden contactar por dudas o algo ahí en la sección de comentarios. Recordando que soy un iniciado en el modelado de modelos Visagi, así que por eso tener un poco de comprensión si cometí algún error. Gracias una vez más y nos vemos.